Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que te encuentres, en cualquier país del mundo. No importa la región, ya sea en Asia, ya sea en África, ya sea en la China, en cualquier parte del mundo que te encuentres, el Señor hoy te quiere bendecir con una palabra de enseñanza, de dirección, una palabra que nos va a llevar a reconocer la herencia que tenemos en el reino de Dios y cómo apoderarnos de esa herencia. Le doy gracias a Dios por Vida TV, por prestarse su servicio, estos hombres de Dios que han dedicado su vida para que podamos llegar a los confines de la tierra y cumplir con este propósito que Dios ha encomendado a nuestras vidas como siervos de Él. Así que le damos gracias a Dios por ello. Estábamos hablando en 2 semanas, hemos hecho 2 partes de la meditación de la palabra de Dios, 2 sesiones anteriores sobre la meditación en la palabra de Dios, y creía que había terminado, pero el Señor siguió añadiendo cosas importantes que nos ayudan a recibir esa sanidad. Y hoy es por qué nos recibimos la sanidad aun cuando estemos creyendo, aun cuando estemos siendo fieles al Señor. Pero ¿por qué no recibimos esa sanidad aun cuando meditemos? Vamos a ir haciendo un resumen de las 2 primeras partes y habíamos dicho que la palabra de Dios traerá prosperidad en cualquier área de tu vida. Es un concepto bíblico, un poder sobrenatural que podemos aprovechar y podemos recibir las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida en cualquier área de nuestra vida si meditamos en la palabra de Dios. Habíamos estado viendo por medio de la palabra que la palabra de Dios es vida. Jesús dijo que la carne para nada aprovecha, pero las palabras que yo le he hablado son espíritu y son vida. Así es que la palabra de Dios, cuando la recibimos en nuestro espíritu, cuando la hacemos rema, decíamos que no vale el conocimiento sin el poder del espíritu. Así que cuando la hacemos por medio del Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo, esta palabra se hace vida, la vida de Dios en nosotros mismos, transformando primero nuestra mente y después dándole vida a cualquier área de tu cuerpo si estás enfermo, para recibir nuevas fuerzas, para recibir sabiduría, inteligencia, para recibir cómo hacer un negocio, cómo prosperar en las áreas financieras. Todo lo encontramos en la palabra de Dios. Cómo salir de un espíritu de temor, de cualquier espíritu que quiera estar dominando nuestras vidas. Pues la meditación en la palabra de Dios, decíamos que es el camino correcto, lo que está establecido, como le dijo a Josué en el capítulo 1, en el verso 8, que le dice: si meditares en este libro de la ley de día y de noche y te esforzares, mire que hay que hacer un esfuerzo, hay que poner de nuestra parte para cumplir todo lo que en él está escrito, todo te será prosperado, todo te saldrá bien. Y todo es todo, hermano mío. Así es que Dios está hablando de la posibilidad de recibir bendiciones a través de la meditación de la palabra. Tenemos por muchos años aprendiendo que por medio de la oración podemos recibir sanidad. Buscamos hombres y mujeres ungidos que oren por nosotros para recibir una sanidad, para recibir una liberación, sin el conocimiento de la meditación de la palabra. Pero cuando recibimos la meditación en la revelación de y cómo meditar en la palabra de Dios, entonces nos damos cuenta que depende de nosotros mismos que podamos arrebatar esa bendición, podamos recibir ese milagro que estamos buscando de parte de Dios. Y es a través de la meditación de la palabra, ya no tan solo con que un hombre o una mujer imponga mano y ore por ti, sino que el poder de la palabra que sale de tu boca podrá traer sanidad a tu vida, porque al salir la palabra por tu boca, habíamos visto por la palabra en Proverbios 20, en Proverbios 4, del 20 al 22, que cuando meditamos en la palabra, la ponemos en nuestros ojos, la hablamos en voz alta, ella entra por nuestros oídos, entonces es que queda guardada en tu corazón. Y dice el verso 22 que entonces cuando encontramos la palabra, ella se hace sanidad y medicina
a todo nuestro cuerpo. Bendito sea el Señor. Así es que la meditación de la palabra es uno de los métodos que Dios ha establecido y nos ha regalado para que nosotros podamos, a través del poder de esa palabra, renacer de nuevo. Hay un renacimiento por una simiente incorruptible que es la palabra de Dios, que nunca deja de ser, que nunca se corrompe, siempre va a estar viva y eficaz, y es la que nos va a llevar a recibir esas bendiciones de ese semillero que vamos a sembrar a través de nuestra boca, estableciendo la palabra en el mundo espiritual. Bien, entonces habíamos visto en la segunda parte que nosotros podemos recibir la sanidad o prosperidad en cualquier área de nuestras vidas si meditamos en la palabra. Habíamos visto cómo meditar, que era cerciorarnos de tener un corazón limpio, un corazón alineado al corazón de Dios, sin resentimiento, sin nada que estorbe. Orar para que el Espíritu Santo nos ponga en nuestro espíritu cómo meditar en la palabra de Dios. Habíamos visto que era importante llevar la palabra de tercera a primera persona, haciendo mía la palabra. Habíamos visto el ejemplo cuando dice que Él perdona todas tus iniquidades, pues yo las llevo a primera persona y digo, Él perdona todas mis iniquidades. Y así sucesivamente habíamos estado viendo y meditar en acción de gracias, buscar varios versos bíblicos que puedan darme el concepto exacto de lo que Dios quiere hablar a mi corazón y meditar en acción de gracias. Todo el tiempo dando gracias a Dios porque ya Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Pero en esta tercera parte, quiero que razonemos algo importante. Tres razones importantes por las que la sanidad divina no se manifiesta en muchos casos, aun cuando creemos y no dudamos en nuestro corazón que Él tiene el poder para sanarnos. Muchos hombres y mujeres de Dios que sabemos que han muerto por enfermedades difíciles, enfermedades, postrados en una cama, y vemos que Dios, es cierto que nuestro cuerpo se va a deteriorar, pero Dios no creó la muerte, Dios no creó la enfermedad. Dice que pasamos de esta vida a un sueño eterno, porque nuestro espíritu sigue vivo. Así es que seguimos viviendo en el espíritu, aun cuando este cuerpo muera, cuando este cuerpo dice. Incluso dice segunda de Corintios capítulo 4 que aunque nuestro cuerpo exterior se deteriora, el interior sigue vivificándose, sigue recibiendo la fuerza de Dios por medio del Espíritu. Así es que Dios nunca creó la muerte ni la enfermedad. Por eso digo que no nos pertenece ninguna enfermedad. Dios no creó la muerte ni creó la enfermedad. Cuando buscamos desde el principio de la creación, nos damos cuenta que Dios creó todo un paraíso y todas las cosas que el hombre necesitaba para vivir una vida plena en su presencia, para vivir alejados del mal. No podían ellos comer de un árbol específico para que tuvieran el poder de recibir la palabra de Dios, de recibir la presencia de Dios. Nunca conocerían el mal si se mantenían en aquel paraíso con todas las condiciones preparadas. Así es que este suceso de la muerte y la enfermedad no vienen de Dios. Dios no creó esto. Esto le pertenece al reino de las tinieblas. Este mundo espiritual en el que nosotros nos desarrollamos está compuesto de dos reinos, el reino del bien y el reino del mal. En el bien siempre vamos a tener vida eterna, tenemos a través de Cristo Jesús, pero en el reino de las tinieblas hay una muerte, incluso una muerte espiritual antes de conocer a Cristo. Cuando llegamos a Cristo, entonces todo nuestro ser se conecta al Espíritu de Dios y comenzamos a recibir esa vida de Dios. Así que ahora en la actualidad nosotros tenemos, a pesar de que Adán y Eva entregaron ese privilegio que tenían de estar en la presencia de Dios, de mantenerse gozosos y llenos de salud sin conocer el mal en ningún momento, aun cuando ellos lo entregaron y por él entró la muerte al hombre,
para el resto de la eternidad, de la vida, hasta que llegó Cristo. Cuando llega Cristo, pues nosotros vivimos ahora en la era de la gracia. No nos pertenece ninguna enfermedad, ninguna dolencia, porque dice la palabra que Cristo las clavó en la cruz del Calvario y que por su llaga ya hemos sido sanos. Toda dolencia, todos los pecados fueron clavados. Así es que ahora en esta era de la gracia, Él nos ha dado la oportunidad de buscar su presencia y salir de esas tinieblas, ¿verdad? Él nos traslada de las tinieblas y nos pone en la luz de Cristo. Aún por naturaleza, aunque por naturaleza hemos recibido esas tinieblas y ese pecado original permanece en el hombre hasta que llega Cristo. Ahora, quiero que veamos que no nos pertenece porque ya Cristo nos limpió, ya Cristo nos hizo uno con Él y ahora esta enfermedad, ninguna dolencia, ni ningún pecado puede esclavizarnos si nosotros buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Por eso digo que muchas personas no reciben sanidad por tres razones importantes. Y antes de hablar de esas razones, quiero que veamos Romanos 5 del 18 al 21 para que veamos la oportunidad que tenemos en Cristo. Dice Romanos 5 del 18 al 21. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, se está hablando de Adán y Eva, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahora, por medio de Cristo, hemos sido justificados y tenemos entrada al reino de Dios nuevamente, a estar en una comunión con el Espíritu. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así es que tenemos esta esperanza hoy día. Hoy usted y yo tenemos una esperanza diferente. Y es que aunque hubiésemos sido pecadores, al llegar a Cristo, nuestros pecados son liberados, nuestros pecados son perdonados y ahora nos pertenece la vida eterna. Ya esa muerte no puede tener derecho sobre nosotros. Por eso siempre sigo afirmando que ni las enfermedades postrados en una cama no le pertenecen a los hijos de Dios, no le pertenecen. Ya Cristo pagó por esto en la cruz del Calvario. Desde que aceptamos a Jesús, toda esa condenación fue anulada. Lo dice Colosenses capítulo 2 del 14 en adelante, que allí clavó él y que toda la condenación que había para el hombre fue quitada de en medio por el sacrificio de Cristo. Ahora, Romanos 8, 1 al 6 también lo establece. Y dice Romanos 8, 1 al 6. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo, mire bien, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, después que yo recibo a Cristo y yo desecho el pecado y me enfoco en Cristo y comienzo a buscar de Dios, ninguna condenación de las que habían antes para mi generación hoy me pertenecen porque yo estoy en Cristo. Así es que si había una maldición generacional, como dicen la medicina, una herencia de enfermedad en una familia, a usted no le pertenece porque usted ya está en Cristo. Eso fue condenado, eso fue quitado por el sacrificio de Cristo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si logramos dedicar tiempo a la intimidad con Dios, a la oración, entonces siempre vamos a estar en el Espíritu. Caminaremos en el Espíritu. Nuestra carne será sometida por el Espíritu. Por eso es que está hablando de que no nos pertenece, si no hay condenación si vivimos por el Espíritu, si vivimos conforme al Espíritu y no a los deseos de la carne. Así es que sigue diciendo que
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Repite de nuevo, es necesario andar en el Espíritu para poder tener esta herencia. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En esto consiste el reino de Dios, en paz y seguridad en el Señor. Nosotros, si dedicamos tiempo a meditar en la palabra de Dios, siempre seremos guiados por el Espíritu de Dios a través de la palabra que penetra en nuestra mente, nos limpia, nos transforma el entendimiento y nos podemos despojar de ese viejo hombre y vivir y recibir el gozo y la paz que produce ese espíritu en nosotros, el espíritu de la palabra, porque ahora nuestro entendimiento es a través de la palabra, a través de las promesas que el Señor ha dado. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Nosotros, ese es el reino que tenemos que buscar. Si nosotros no tenemos paz, algo anda mal, ¿verdad? Si no somos justos, algo anda mal. Si no tenemos gozo, el gozo del Señor todo el tiempo en nuestra vida, algo anda mal. Así es que por eso creo que aún siendo hijos de Dios, podemos ver que hay personas que no viven en paz, no tienen paz en ningún momento, ni gozo. Todo el tiempo están en una tragedia, en un conflicto con ellos mismos o con toda la sociedad, todo el que les rodea. Generalmente se mantienen con problemas de salud porque no están sanos, ni aún por dentro. Ahora, estas tres razones por las que creo que no recibimos la sanidad es la condición del alma. En segundo lugar, tenemos la falta de santidad. Y en tercer lugar, el trato de Dios con nuestras vidas. El trato que Dios trae a nuestras vidas después que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador personal. Así es que nosotros estamos viendo que, en primer lugar, para poder recibir sanidad, necesitamos tener un alma limpia. Por eso, en el primero y en el segundo capítulo hablé perfectamente de la necesidad de sanar el alma, porque es que está escrito en tercera de Juan 1:2, sabemos que la palabra establece y hace una correlación el Espíritu Santo en este verso entre la sanidad del alma y la prosperidad en todas las partes de nuestra vida, incluso en la salud. Y dice así, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Mire que habla de todas las áreas de tu vida y que tengas salud. Correlaciona la prosperidad en cualquier área de tu vida con la salud, pero también así como prospera tu alma. El alma está en el medio del ser humano, es el yo del ser humano y es lo que impide que prosperemos en cualquier área de nuestra vida. Ahora, la prosperidad o sanidad en cualquier área de tu vida depende absolutamente de la sanidad del alma. Y no hay sanidad del alma si no hay perdón. Si no perdonamos, Dios no nos perdona a nosotros. Recuerda que en el alma están guardados todos los eventos vividos, tanto buenos como traumáticos que tú hayas vivido en toda tu vida. Y esto se registran desde el vientre de la madre. Entonces vemos personas que no pueden salir de una sanidad y sufren de muchas enfermedades o una condición de ruina, miseria, tanto económica como emocional, espiritual. Es indispensable entonces orar para que Dios nos muestre la raíz del problema. ¿Dónde está la raíz? ¿Por qué yo no puedo prosperar si yo creo en las promesas, si yo medito en las promesas, pero veo que sigo teniendo el mismo problema? Algo está andando mal en mi vida con relación a Dios, que yo no puedo recibir esa promesa. Estas son puertas abiertas o la legalidad para que el enemigo
use y traiga todo este tipo de obras de las tinieblas a nuestra vida. Por eso pienso que la razón, insisto tanto en que necesitamos sanar el alma para poder recibir la sanidad. Si no perdonamos, si no somos capaces de perdonar a otros, no podemos recibir el perdón de nosotros. Y lo dice Mateo 6, del 14 al 15. Si ustedes perdonan a otros, cuando hablamos, estoy hablando de la oración que Jesús hace en el Padre Nuestro, el modelo de oración que tenemos como hijos de Dios, si lo analizamos las veces que repetimos un Padre Nuestro, nos damos cuenta que Él nos dice, perdónanos así como nosotros perdonamos nuestras deudas. Perdónanos así como nosotros perdonamos nuestras deudas. Si no somos capaces de perdonar, tenemos una condenación en nuestras vidas. Tenemos las puertas abiertas para que el enemigo trabaje en nuestra vida y no podemos apropiarnos de lo que Él trae para nosotros, de las bendiciones por las que ya Cristo pagó. Ahora, la falta de santidad. Vimos que lo primero es el perdón y no voy a dar una clase de perdón ahora porque hemos hablado mucho del perdón en todos nuestras conferencias. Hemos estado hablando mucho de la falta de perdón. Usted debe de buscar otros materiales para que usted entienda la necesidad de perdonar, pero simplemente le voy a decir dos cosas. La falta de perdón es cuestión de vida o muerte y la falta de perdón es el cáncer del alma. Nos va contaminando y nos lleva a la muerte espiritual o física incluso. Así que esa es una de las razones principales por las que debemos de buscar la sanidad del alma antes de buscar meditar en la palabra, porque si estamos meditando para recibir sanidad en algún área de nuestra vida, de nuestro cuerpo, por ejemplo, una enfermedad necesita, usted está meditando para sanidad del cuerpo o cualquier área de su vida, usted tiene un estorbo porque su alma no está sana. Ahora, porque bien lo dice esta palabra que hemos acabado de hablar en tercera de Juan, el verso 2, 2, perdón. Así es que el segundo tema por el que nosotros tenemos que estar listos, alineados al Señor para meditar y recibir esa herencia es la falta de santidad. Porque la santidad comienza en el corazón. Escuche bien. La santidad no es solamente andar con un pañito y en la cabeza, las mujeres, y una falda hasta los tobillos, o los hombres, no sé de qué manera, o rapada la cabeza, o con la barba larga, o no, 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 no. Hermanos míos, la santidad comienza en la condición del corazón, en la condición del corazón. Lo vemos en Hebreos 12:14. Dice Hebreos 12:14, y lo voy a leer en la traducción de la traducción hispana. Dice, procuren estar en paz con todos y llevar una vida de consagrados. Sin ello nadie verá al Señor. En la Reina Valera del 60 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Consagrados, santificados delante de Dios. Santificados es estar separado para Dios, listos para que Dios nos ayude en todas las cosas y servir en todo tiempo. Pero Dios nunca habitará donde existe algo inmundo. Dios nunca podrá usarnos si estamos en pecado en algún área de nuestras vidas. Si no hay algo sano, entonces nosotros no estamos en santidad. Procura estar en paz con todos y llevar una vida consagrados, seguir la paz con todos y estar en santidad. Si no estamos en paz con alguien, es porque tenemos algo contra alguien, es porque hay un dolor en nuestro corazón, un resentimiento, un odio o quizás una culpa misma. ¿Sabe? Uno de los espíritus que más dominan nuestra mente y nuestro ser y que puede traer muchas enfermedades es la culpa. ¿Por qué tengo culpa porque quizás no hice lo que debía de hacer en un momento determinado, o no hablé lo que debía de hablar, o dejé de dar lo que tenía que dar?
empieza el enemigo a traer esa culpa a tu vida. Y conozco hombres que han amado al Señor con todo su corazón, pero han tenido un cáncer de cerebro simplemente por causa de la culpa. Por causa de la culpa. He visto muchas personas morir por causa de la culpa. Entonces, uno de la falta de santidad en nosotros es el perdón a nosotros mismos. Podemos perdonar a todos y no nos perdonamos a nosotros mismos. Esto es indispensable para que tengamos paz para con nosotros mismos, paz para con Dios, paz con todo el que nos rodea y vivir. Esto es vivir una vida de santidad. Cuando empezamos de adentro para afuera esta santidad. Así que muchos piensan que porque no mienten o no tienen una virgencita para adorar o adoran a otros santos, ya están en santidad, ya están santificados, pero las obras de su naturaleza pecaminosa los aparta de la presencia de Dios. No le permite al Espíritu Santo operar en su vida porque hay otras áreas que están dañadas, hay otros hábitos que están siendo pecaminosos, como ser un chismoso o tener contiendas con todo el mundo o tener envidia o caminar dominados por el espíritu ese de envidia que siempre estamos comparándonos con otros y viviendo una vida de apariencia. Todo esto es falta de santidad y todo esto se manifiesta en las obras de nuestra vida. Mire lo que dice Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que estoy viendo que por las obras de mi carne yo no puedo recibir la sanidad, aun cuando esté meditando, aun cuando esté creyendo, aun cuando me mantenga creyendo que estoy en santidad, porque no robo, porque no miento, porque voy a la iglesia todos los domingos, porque bendigo a todo el que me topo en el camino, pero Dios no puede ser burlado. Si hay celos contenciosos en tu corazón, si hay problemas con el sexo, hay personas que no tienen no ven pornografía, pero se deleitan mirando cuerpos desnudos. Entonces, esto hace, o en cualquier otra área de tu vida que tenga que ver con el sexo, esta es la inmundicia la que habla las obras de la carne, y esto nos aparta de la presencia de Dios, nos quita el derecho que tenemos, esa herencia que tenemos como hijos de Dios, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay una herencia. La sanidad divina es una herencia que nos pertenece por medio del sacrificio de Cristo. Por eso el apóstol Pablo oraba para que los que ya habían recibido a Cristo, los que ya estaban sellados por el Espíritu Santo, mire qué oración hace el apóstol Pablo. Y hoy yo, en el nombre de Jesús, oro para que los ojos de su entendimiento sean abiertos. Y si hay algo que te aparta de recibir esta herencia, hoy puedas ser abierto tus ojos y puedas entender por qué hay enfermedades que atacan nuestras vidas, por qué hay circunstancias que nunca tienen una solución. Y dice el apóstol Pablo oraba así en Efesios capítulo 1 del 17 al 23, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento de Cristo, espíritu de sabiduría y revelación. Por eso creo que el evangelio no se vive por conocimiento, sino por revelación. Necesitamos ese espíritu de sabiduría y revelación que solo Él nos puede dar, para que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, el verso 18. Así que hay una herencia que está para nosotros, los hijos de Dios. Todos nosotros somos santos porque ya el santo vive en nosotros. Se supone que vivamos esa santidad. Ahora hay una herencia que nos pertenece.
Y mire lo que sigue diciendo en el verso 19. Voy a leer nuevamente el 18, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Hay un poder sobrenatural que se desata en nuestra vida y que puede operar a través de nuestra vida, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es decir, que ya ese poder que resucitó a Cristo hoy está en nosotros, y dice que ese poder está sobre todo nombre que se nombre. Todo tiene un nombre, si es la pobreza, si es la ruina, si es la miseria, si es un cáncer, si es una ceguera, si es una sordera, lo que sea que te esté atacando tu cuerpo, eso tiene un nombre, y fue sometido bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el verso 22, el verso 23, la cual es su cuerpo. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo y ya Él nos ha dado una herencia. El verso 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo completa nuestras vidas. Cristo llena nuestras vidas. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no recibimos esa herencia? Ya la herencia está disponible para todos nosotros, sus hijos. Él sometió todas las cosas bajo los pies y nos dio ese poder de someter ahora a nosotros también todas las cosas que vengan contra nosotros, contra la iglesia, porque usted y yo somos la iglesia. Dice Efesios 2:6 que usted y yo estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo para poder mostrar al mundo las riquezas del reino. Usted y yo tenemos esto. Entonces, dice que el evangelio se predicará por testimonio. Lo que Dios haga en tu vida va a ser de testimonio para otros. Pero ¿por qué no recibo? Muchos no tenemos la sabiduría y la revelación para arrebatar esa herencia. Por eso creo que no podemos vivir por conocimiento, sino por revelación, que sus beneficios puedan venir a nosotros, el conocimiento pueda venir a nosotros, el conocimiento que solo a través de la sabiduría divina, la sabiduría de Dios y la revelación puede venir a nuestras vidas. Eh, Mire, hermanos míos, necesitamos mantener encendido el interruptor de la fe todo el tiempo, confesando la palabra de Dios. Yo creo que recibo esa herencia, yo creo que yo recibo esa sanidad, pero yo tengo que cerrar las puertas, yo tengo un trabajo que hacer, y es perdonar a todos, perdonarme a mí mismo, apartarme del pecado, que haya una renuncia a todo lo que el diablo quiera traer a mi vida, una renuncia y un arrepentimiento genuino para que yo pueda vivir en santidad. Entonces yo puedo recibir lo que Dios tiene para mí. Cuando confieso en voz alta, tu fe se alimenta, mi fe se alimenta. Tú y yo tenemos que mantener ese interruptor de la fe completamente prendido todo el tiempo, creyendo y no dudando en nuestro corazón y haciendo las cosas correctas para que el Espíritu de Dios pueda traer esto sobre nuestras vidas. Hay cosas que no pueden desatarse porque no estamos alineados en muchas áreas de nuestra vida. El tercer punto es el trato de Dios para arrepentimiento. Hay un trato de Dios con nuestras vidas y muchas veces no recibimos la sanidad por este trato que Dios tiene con nosotros. Dice la palabra que Él nos lleva al desierto para allí hablarnos. Dice la palabra que Cristo fue llevado al desierto y allí lo probó en todo. Dice que nuestra fe será probada con fuego. Así que tú y yo tenemos, a pesar de que estemos meditando, estar alineados en todo tiempo. Primera de Corintios 5 del 1 al 8 establece el trato de Dios para con sus hijos y por qué no recibimos muchas veces sanidad.
De cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Había un desorden entre los corintios y el apóstol Pablo los estaba confrontando con esta falta de santidad, con este desorden sexual, con esta aberración que había en aquel momento. Había incesto, había de todo en ese pueblo, y él lo estaba confrontando y le dice: y ustedes están envanecidos, ¿no deberían más bien haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción, tal pecado? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, oiga bien esto, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, para muerte física, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena su jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? A veces solamente creemos que estamos en santidad, hemos perdonado a todos, pero nunca hemos venido a Dios para que escudriñe el corazón. Le hemos permitido al Espíritu Santo que nos quite el velo para poder saber si hay algo que está escondido en nuestros corazones, porque un poquito de pecado va a dañar toda la herencia que tienes en Cristo. Dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, así que celebremos la fiesta no con vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura y de sinceridad y de verdad. Tenemos que venir a Cristo con un corazón limpio, hermanos míos. Necesitamos mantenernos en santidad, en paz con todos, mantener un corazón limpio para que nosotros podamos recibir esta herencia. Cuando nosotros confesamos en voz alta, nuestra fe se alimenta y entras en ese estilo de vida de vivir por fe y no por vista. Lo confiesas cuando estás alabando a Dios, cuando las cosas estén más difíciles, cuando las circunstancias sean contrarias completamente a tu favor, y descubrirás que todo se resuelve tal y como Dios lo ha prometido si mantienes tu vida en santidad, correcto delante de Dios y meditando de día y de noche como si te estuvieses tomando un medicamento cada 12 horas. Así es que oro al Espíritu Santo que esta palabra pueda traer revelación, sabiduría y darnos cuenta en qué nivel de santidad, en qué nivel de sanidad está nuestro cuerpo, para que nosotros no lleguemos a entrar a ese trato de Dios con nosotros. Así es que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que Dios añada sabiduría a esta palabra. Bendiciones.